El debate sobre la edad jubilatoria ya está sobre la mesa de discusión, tanto política como social. Siempre se definió como una necesidad de replanteo, no solamente la edad, sino cómo se financia el sistema jubilatorio en la Argentina, aunque por lo menos desde el discurso del oficialismo parece estar más ligado con bajar los costos que con un espectro meramente social. ¿Es tan así? Vamos a dialogarlo con el doctor Ignacio Fernández Sardina. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Escuchábamos los dichos de Massot, del diputado, y parece que el eje por el que se parte para iniciar esta discusión está ligado con el déficit, con que no parecen cerrar los números del sistema jubilatorio. ¿No es un riesgo partir desde ese punto de inicio en esta discusión? No, me parece, a ver, lo primero que hay que hacer es una distinción fundamental que hacías recién en este momento. Hay que distinguir primero lo que es el análisis político de la situación. Acá muchos, hay para debatir mucho en lo político, y otro en lo que es, específicamente técnico-previsional, En lo que es técnico-previsional, que es de lo que yo voy a hablar en este primer momento, es importantísimo cómo se financia el lugar de donde salen prestaciones sociales fundamentales para la sociedad. Y es fundamental que esté equilibrado el ingreso. Esto no quiere decir que los egresos deban adaptarse a los ingresos, sino que a lo mejor debe ser al revés. Y los ingresos deban adaptarse a los egresos. Que un sistema así es sustentable, por supuesto que políticamente tiene otras interpretaciones, no es lo que quiero decir, es muy importante. Para esto existen lo que se llaman estudios actuariales, que es una proyección a lo largo del tiempo de cómo va a evolucionar, de cómo van a evolucionar los ingresos y egresos de los sistemas previsionales, para ver cómo va a ser el futuro, para ver si el Estado va a tener que comprometer, además de los ingresos por aportes y contribuciones, también impuestos, como ocurre realmente en el caso del ANSES. También ocurre que con el tiempo la ANSES ha tomado a su cargo diferentes prestaciones sociales que no eran las originarias de la famosa caja de jubilaciones que luego fue convertida en la ANSES. Entonces hay prestaciones de carácter asistencial social que están mezcladas con ingresos de aportes de trabajadores que no tienen la misma esencia. Una tiene una esencia sustitutiva del haber que uno deja de trabajar y tiene un haber que sustituye el ingreso por el salario, y el otro tiene una asistencia del Estado debido a diferentes circunstancias, sean asignaciones familiares, sean, todo el tipo de plan Progresar y todos los planes que lleva adelante la ANSES. Pero eso no hace más equitativo el reparto de la torta, porque la discusión es si solo, por ejemplo, se podrían jubilar aquellos que hicieron aportes durante esos 30 años de aportes, tendríamos a un grupo reducido de jubilados como había hace 20 años atrás. Ahora, si el esquema es socializar esos recursos, se pueden tener mayor cantidad de jubilados, aunque también ahí se pone en discusión cuánto es el haber de la jubilación, como ocurrió, por ejemplo, con las jubilaciones de la ama casa, que no hicieron un aporte, pero hoy están jubiladas. Eso está claro. Yo no digo que no deba incluirse. Por supuesto que ante tanto empleo en negro en la Argentina, durante tanto tiempo, eso genera exclusión necesariamente y después no pueden ingresar. Yo no estoy planteando dejarlo afuera del sistema, pero es una variable que impacta de lleno en los ingresos del sistema. Entonces, lo importante es ver con qué ingresos se va a financiar. Evidentemente, con los aportes y contribuciones solamente no alcanza. Claro, doctor, pero en el momento en el que el gobierno declara y trascienden los títulos que hablan de una flexibilización de la edad jubilatoria, uno se empieza a preocupar y dice, bueno, va a afectar directamente al jubilado. Después se verá de dónde salen los fondos para el otro tipo de cuestiones que usted está planteando. Bien, por eso digo, ahí podemos entrar, si quiere, en un terreno político también. Hay que evaluar el momento, por eso están diciendo que no lo quieren tratar ahora. Sí, el impacto social, no solamente el costo político. Absoluto. De lo que implicaría para una persona no poder jubilarse o tener que extender ese proceso, ¿no? Absolutamente. Sí es importante que estamos hablando del régimen general, ¿no? Si uno ve determinados sectores, hay lugares en donde ya es posible, hace mucho tiempo, extender la edad jubilatoria, en el caso del hombre hasta los 70 y en el caso de la mujer hasta los 65. Por ejemplo, en el ámbito educativo de profesores universitarios. Por ejemplo, en ese sistema, muchos docentes de esta universidad y de otras universidades del país, universidades nacionales, extienden su edad jubilatoria hasta las mujeres pueden, creo que hasta los 65 o 70 años, y los hombres hasta los 70. Después de esa edad tienen que necesariamente jubilarse. No, evidentemente que esto es una medida que hay que, estudiarla y analizarla bien. También uno piensa, bueno, si fuera voluntario,
El problema está en la lectura política que puede tener. Este no es el primer paso para extender definitivamente la edad jubilatoria. Claro, una vez que se consolida la opción voluntaria y decir, bueno, hagámoslo. Y Bueno, definámoslo ya por ley, ¿no? Por supuesto Ha que sucedido, pasar ¿no? desde la voluntariedad de la extensión de la edad a consolidarlo es mucho más fácil que pasar de una edad a otra directamente. Efectivamente. Hay que decir que este pedido de extender la edad jubilatoria, por ejemplo, es un pedido del FMI, con todo lo que implica muchas veces. El FMI sugiere extender para modificar esta situación del déficit de las edades jubilatorias, de lo que implican las cajas de jubilación, y dice, bueno, que se extiendan un poco más. Yo creo que, no sé si es lo más justo, y lo digo sobre todo en una sociedad como la Argentina, que de a poco creo que ha empezado a cambiar el rol de la mujer, pero falta mucho. Todos sabemos que la gran mayoría de las mujeres, o eso es lo que uno intuye, toma a su cargo en el hogar muchas más tareas que solo su trabajo. Tienen un doble trabajo, en muchos casos. Claro No, que por sí. eso lo digo. Sí. Entonces creo que tener una edad jubilatoria, o por lo menos la opción de la edad jubilatoria anticipada o diferente a la del hombre, que generalmente no tiene esa doble tarea, hablamos de la generalidad, por supuesto. Hoy ha cambiado afortunadamente mucho, ¿no? Por suerte. Creo que está Por suerte, cambiando, ¿no? creo que Sí. está cambiando, pero creo que falta mucho para cambiar. Efectivamente. Entonces creo que si tiene ese fundamento no me parece, por lo menos no me parece injusto. Creo que en algún sentido funciona bien. Pero bueno, tal vez a lo mejor parte de ese cambio en donde se tiende a igualar, hay algunas mujeres que quieran trabajar hasta los 65. Pensaba en la opción del voluntariado, ¿no? De esto de ser retirada voluntariamente. ¿Es exactamente igual? ¿Cómo es el sistema? Uno decide retirarse antes, ¿no? Entrar en la edad jubilatoria anticipadamente y esto no afectaría en nada. Hay diferentes sistemas, por ejemplo en Córdoba ocurrió que permitieron lo que se llamaron las jubilaciones anticipadas y se daban jubilaciones ordinarias reducidas, cuando uno llegaba a la cantidad de años de aporte o excedía en la cantidad de años de aporte, le permitían compensar con lo que faltaba de edad jubilatoria. Hay que tener cuidado, estos sistemas pueden desfinanciar también el sistema previsional. Digo, en Córdoba hemos tenido a lo largo de muchos gobiernos diferentes muestras de lo que es el déficit previsional en la caja de jubilaciones. Sí, también por una lógica que la nación ha ido modificando de manera arbitraria. Y es por eso que también, por ejemplo, hoy La Pampa, Santa Fe y el propio Córdoba han impulsado medidas judiciales en contra del gobierno nacional, ¿no? Absolutamente. ¿Y promesas que no se podían cumplir o no se cumplieron arbitrariamente? Exactamente. Hay un caso, un sistema previsional muy interesante que personalmente me fui a verlo y me junté con quien fuera su titular durante más de 20 años, que es el Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario, de la ciudad de Rosario. Es un instituto que funciona desde el año 1923 aproximadamente. Uno de los pocos sistemas argentinos, el único que conozco yo, digo poco para no negar la existencia de otro, que es superavitario. Hoy la Municipalidad de Rosario no toma créditos en los bancos, sino que quien le presta dinero es la Caja de Previsión Social de la Municipalidad de Rosario. En aquel momento tenía más de 600 millones de superávit. Y la variable de ajuste o de desajuste de los ingresos previsionales está dado por los aportes y contribuciones exclusivamente. Es clave pensar en cualquier sistema previsional en la lógica económica. Si no se resuelve el problema del empleo negro, que en la Argentina afecta a más de un tercio de los trabajadores, si no se resuelve que cada uno de los empleadores no tengan acuerdos con sus trabajadores de montos no remunerativos, que no terminan después impactando las cargas sociales, digamos, si no se resuelve ese déficit estructural económico, tributario que tiene la Argentina, es muy difícil pensar en un sistema jubilatorio superavitario o por lo menos que compense lo que implica la cantidad de jubilados que tiene hoy el país, ¿no? Sí, es que, a ver, necesariamente uno tiene que tener una cantidad o una masa de activos que, en definitiva, logre sostener la cantidad de pasivos. También es cierto que la cantidad de pasivos aumenta por otras variables, como puede ser el aumento de la expectativa de vida. ¿Está bien? Que ha cambiado mucho. En Argentina, en los últimos 10 o 12 años, creo que pasó de 74 a 76 años. Y eso tiene un impacto económico en el sistema. Estamos hablando a nivel de sistema. Por supuesto que uno dice, bueno, serán 2 años más de vida promedio para vivir de la mejor forma, pero tiene un impacto económico. Y eso hay que contemplarlo económicamente. Y es lo que, bueno, esta comisión que se crea por la Ley de Reparación Histórica, que es una ley que tiene diferentes artículos, es lo que prevé una comisión que va a analizar y va a estudiar el sistema previsional y las posibles reformas. Lo que pasa es que, bueno, como ocurre con los convenios colectivos también, cuando uno habla de reformas, empieza el miedo.
El miedo, por ahí generado o no, por diferentes sectores políticos. Pero creo que lo que hay que hacer es dar una discusión lo más sana posible, lo más sensata y tratando de mejorar las condiciones de vida de quienes son los beneficiarios de las jubilaciones. Da la sensación que por ahí se están testeando algunos temas, ¿no? En épocas de elecciones. Y bueno, anoche justamente escuchábamos declaraciones del jefe de gabinete decir que no se iba a tomar la medida que anunciaba el propio Emilio Basavilbaso. Entonces, queda yo creo que debe en ser nada. muy incómodo tratar esto que Basavilbaso, no debe ser ingenuo el titular del ANSES, pero digo que lo haya planteado en este momento, ¿no? Que genera tanto temor. Sí, hay que ver, digamos, hay mucha gente. El sistema previsional general, que es el que hablamos de modificar, hablo del general porque después hay un montón de especificidades, permite continuar trabajando luego de jubilado. Por supuesto, el clásico trabajador en relación de dependencia no puede seguir trabajando porque la jubilación es uno de los motivos por los que se extingue la relación laboral. ¿Está bien? Pero una persona que sale se jubila en una fábrica, luego puede seguir trabajando en actividades particulares. No es que se le acabó, digamos, la posibilidad de Hoy ya realizar existe tareas. este concepto, digamos. Pero, de hecho, digo, a muchos no les alcanza para vivir con la jubilación y no es que tampoco quieran hacerlo, lo hacen por necesidad incluso. Obviamente. ¿Está bien? Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a debatir, poner sobre la mesa esta discusión que evidentemente una vez que se formalice la propuesta en el Congreso Nacional tendrá muchas variables y mucho todavía de tela para cortar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.